Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y en este caso vamos a ver la novena partida del match por el Campeonato Mundial de 1889 entre William Steinitz y Mikhail Chigorin. Bueno, venimos con un campeonato palo y palo, súper parejo, 4-4, pero no 4-4 pacífico, sino un 4-4 brutal. Victoria por aquí, victoria por allá, se quebraron la blanca los dos. Y ahora, en este caso, estamos en una partida bastante importante porque, bueno, en cierta manera, nuevamente tiene que Chigorin defender su idea del Gambito Evans, que, bueno, viene con aciertos y con fracasos, ¿no? Steinitz en ciertas partidas ha logrado encontrar algunos métodos para complicarle la vida. Y, por supuesto, esto lo ha hecho con su defensa, que particularmente no es de las mejores que hay, pero que por supuesto hay que jugarlas con precisión con blancas, ¿no? Entonces era un match bastante interesante también desde el aspecto psicológico porque Steiner quería demostrar que se podía defender en esa posición y buscaba todo el tiempo mejoras y mejoras y mejoras. Por supuesto, Chigorin comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5. Vino el Gambito Evans, por supuesto no había que esquivar el duelo, alfil por B4 y C3. Entonces vino la misma variante de siempre con el roque corto y dama F6. D4, caballo G7, alfil G5 y dama D6. Bueno, como les he comentado, esta defensa no es de las más correctas, pero en cierta manera tampoco que es perdedora directamente, ¿no? Entonces vino D5, caballo D8 y dama 4. Entonces B6. Aquí el blanco reaccionó con caballo A3, que es el desarrollo bastante normal de la posición. A6, y ahora es cuando viene una pequeña imprecisión por parte de Chigorin, que juega alfil B3. Y puede parecer que esto, en cierta medida, no sea tan grave, porque decimos, bueno, pero la idea es la misma, le cedo la casilla C4 al caballo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre llevarlo a B3 o a D3 o a E2. Porque ahora el problema radica en que existe alfil por C3, torre a C1 por ejemplo y dama B4. Esta jugada, si hubiéramos jugado, por ejemplo, alfil E2 y luego de, aquí lo estamos por ver, alfil E2, alfil por C3, torre a B1, impedimos esta maniobra. Entonces, si por ejemplo B5 tenemos caballo por, y si A por, dama por, y bueno, una posición realmente muy pero muy buena para el blanco, ¿no? A pesar de que la dama todavía no tiene ninguna casilla de movimiento, va a salir prontamente porque todavía tiene opciones como damas B8, dama 7, es decir, tiene todavía vía de escape y está muy lejos de estar siendo enganchada, ¿no? Entonces, por eso alfil B3 no es una gran alternativa en la posición. Vino alfil por C3, torre a C1 y dama B4. Bueno, y a pesar de todo, en esta situación el blanco aún no está perdido ni mucho menos. Lo que pasa es que todo depende de la próxima jugada que realice. Entonces, por ejemplo, les voy a girar el tablero y les propongo, ¿qué harían ahora con blancas? ¿Qué opinan? Bueno, supongo habrán frenado el video, habrán pensado un ratito a ver qué es lo que se viene en esta situación. Básicamente existen un par de opciones, pero la mejor parece ser que es torre por C3. Dama por C3 y jugar con D6. Tratar de abrir rápidamente la posición. Por ejemplo, C por D6, la idea de este pequeño sacrificio es jugar caballo C4. Entonces noten cómo estamos amenazando caballo por D6, entre otras cosas, ¿no? F6, alfil D2, dama D3, por ejemplo, dama 3, siempre presionando, siempre molestando, caballo F7 y podemos capturar aquí. Caballo por, alfil F7 jaque, caballo por y dama por D3. Por supuesto, todo esto es muy difícil de evaluar desde el momento de hacer torre por D3, ¿no? O sea, casi imposible, diría yo. Torre B1, B5. Pero el módulo, por supuesto, que encuentra todo esto y lo da como que es una variante bastante interesante. D6, H4 y bueno, tenemos un juego bastante complicado, ¿no? Es muy interesante notar cómo en muchas posiciones que tal vez parezcan que no están del todo bien, existen ciertos recursos bastante ocultos que demuestran que pueden ser jugadas, ¿no? Esta posición muy curiosa porque a pesar de la diferencia material, el negro tiene una posición bastante razonable, ¿no? Y el blanco presiona, así que bueno, esto hubiera sido bastante interesante. Sin embargo, en la partida, vamos a girar de vueltas a negras, vino caballo B5, y esto es un error. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿por qué consideran que esto es un error? ¿Cómo jugarían ahora con negras? Traten de pensar no solamente una jugada, sino una secuencia de jugadas, por eso lo freno aquí. ¿Qué opinan? ¿Qué habría que hacer ahora con negras?
Bueno, básicamente con negras hay que jugar dama por B5. Esta jugada es casi evidente, dama por, peón por, torre por, pero aquí es cuando viene el detalle muy importante y es jugar C5. Esta es la jugada defensiva que seguramente Chigorin no tuvo tan en cuenta, porque claro, el detalle está en que luego D por C6, y acá está lo interesante, si calcularon hasta acá, lo ideal en esta posición es jugar D por C6, alfil E3, C5, y si por ejemplo caballo por E5, simplemente expulsar el caballo. Caballo F3, alfil E6, caballo D2 y C4. Y bueno, esta posición, fíjense cómo el negro realmente tiene una posición más que favorable. Alfil por E6, caballo E6, y está todo bien organizado, peón de más, ¿no? Entonces, realmente sería una posición muy, pero muy buena. Lo único que un poquito genera algún inconveniente es la pareja de alfiles, pero no mucho más, ¿no? En la partida vino caballo D por C6, que digamos es una jugada que en cierta manera no es malísima, pero pierde gran parte de la ventaja. Pero no por la jugada que hizo el blanco, que es alfil por E7, que este es un error bastante grave y conceptualmente hablando, porque cede la pareja de alfiles, que es lo único que le estaba dando compensación al blanco, ¿no? Realmente una mejor jugada hubiera sido alfil E3. Torre A6, por ejemplo, torre D1, H6, y bueno, y empezar a tratar de buscar iniciativa. Enroque corto, caballo F5, caballo por, peón por, P4 podría venir, torre C4. Esto por supuesto es una variante demostrativa, hay muchas más formas de seguir en esta posición, se pueden encontrar otras maneras, pero bueno, más o menos es lo que en cierta manera muestra el módulo como una de las mejores alternativas. Torre por, H3, y bueno, esta posición la da como cercana a la igualdad. Y bueno, me parece bastante razonable, tenemos alfiles de distinto color, las torres que están, digamos, todas más o menos iguales. Verdad que hay peones de menos, pero están para punto de caer. Yo creo que la pareja de alfiles, los alfiles de distinto color compensan bastante el peón de menos. Por supuesto, si hay alguien que tiene chances aquí de ganar la partida, va a ser absolutamente el negro, ¿no? Pero bueno, siempre dentro de un contexto realmente difícil de explotar esta ventaja, ¿no? Bueno, pero claro, luego de alfil por E7... el problema es que ya este final luce realmente muy difícil. Y yo sé que a primera instancia parece que no es tan así, porque rey por alfil de 5, que era la jugada que pensaba Chigorin. Pero miren qué curiosa esta situación. Luego de F6, alfil por, peón por, torre por y alfil de 7, la posición es terrible para el blanco. ¿Por qué? Por una simple razón. Y es que ahora los peones están ubicados en casillas blancas. ¿Y qué peones me refiero? Estos dos. Y parece algo intrascendente en primera instancia. Pero el problema es que, claro, al estar el alfil también de casillas blancas, va a poder atacarlos y no va a ser posible defenderlos. Con lo cual, después de torre por torre HB8, buena jugada cambiando la torre, para que no se genere iniciativa con torre B7 y con torre D1. Buena jugada profiláctica por parte de Steinitz. Después de los cambios, ahora es muy difícil defender los dos puntos claves, es decir, E4 y A2. Vino torre B1, alfil C6. Ven cómo empieza a molestar por los dos lugares. Torre E1, torre A8. Vino torre E2, torre A4 y vean cómo ya está cayendo un peón. Está cayendo un peón por el simple hecho de que no es posible ahora defender E4 y A2 al mismo tiempo. Si caballo D2, torre por A2. Vino torre B2, torre por E4, H3 y rey D6. El problema aquí es el siguiente. No solamente que tiene peón de más el negro, sino también que tiene rey activo y la torre activa. Entonces tiene todas las piezas activas y encima peón de más y encima alfil contra caballo. Por eso que este final, más allá de que requiera cierta técnica, se puede considerar que está ganado para el segundo jugador. Vino caballo D2, torre A4, F3 y F5. Vean cómo empieza a avanzar la mayoría de peones. Rey F2, torre A3, muy buena jugada. Recuerden siempre que cuando puedan cortar al rey, ¿sí? La actividad del otro rey, es muy importante hacerlo. Caballo B1, torre D3. Noten cómo Steinitz, con muy buena técnica, empieza a avanzar su peón pasado, o sea, el peón donde tiene ventaja, porque fíjense, tenemos 4 peones contra 3, ¿sí? Donde empieza a avanzar su ventaja por este sector, y al mismo tiempo corta al rey enemigo. O sea que la verdad que un final exquisito por parte de Steinitz. Rey E2, E4, ahí genera el peón pasado. Caballo D2, torre A3, peón por, caballo B1. Dan un par de vueltas, pero siempre con ventaja para Steinitz. Torre D3, rey E2, H5. Fíjense cómo lo va apretando con toda. Torre G3. Probablemente estas idas y vueltas se deben más que nada a que están apurados de tiempo. Caballo F1 y alfil D5, muy buena idea. Con lo cual, es verdad, se cambian un par de peones, pero a cambio se logra ganar otro más. Torre por. ¿Cuál es el problema aquí en esta posición? Que si, por ejemplo, jugáramos rey G1, por decir una,
nos encontramos muchas veces con ideas como alfil C4 o torre A1, que realmente suenan bastante fuertes, sobre todo torre A1. ¿Por qué? Porque la amenaza es esta: si rey F2, tenemos la terrible torre por F1, rey por F1 y alfil C4 jaque. Por esas razones que directamente el blanco jugó rey E3, torre por G2, sacrificó el peón directamente, rey D4 y alfil C6. Se comió el peón de H, torre A2. Bueno, acá hay un detalle bastante curioso que me olvidé de nombrar. No, es curioso, pero por ejemplo, jugadas también como rey G3, en este caso serían bastante malas. Es un pequeño detalle, ¿no? Que me olvidé de nombrar. Rey G3 son jugadas que no tampoco terminan de ser buenas porque alfil C4 domina absolutamente todo, lo obliga a la torre a volver y la verdad es que no tiene forma de activarse, ¿no? Entonces el rey queda totalmente cortado sobre el flanco de rey y jugadas como rey E5, por ejemplo, hacen que el rey quede mal ubicado, ¿no? Bien, pero volviendo al final, rey E3, torre por, rey D4, alfil C6, torre por, torre A2, caballo E3. Simplemente jaque, importante, expulsando al rey hacia el costado, rey C4, alfil D7. Vino torre G5 y jaque. Vean cómo primera situación para tratar de ganar este final, expulsar al rey al costado. Rey B4, torre jaque, rey B5 y torre D3. Vino caballo jaque. Y bueno, este final, curiosamente, a pesar de que en primera instancia parece que podría llegar a ser tabla, está totalmente perdido. ¿Por qué? Por la simple razón que luego de alfil por caballo, rey por torre D1, el rey ahora está cortado. ¿Sí? Este rey permanece cortado y este peón empieza el avance. Entonces, torre por G7, E3... Torre B7, rey E5, buena jugada para evitar cualquier tipo de truco. Rey C3, rey E4, vino rey C2, torre F1 y directamente en esta posición el blanco decidió abandonar. ¿Por qué decide abandonar? Muy simple, va a venir el rey, va a avanzar el peón y estamos coronando, es decir, no hay manera de evitar la coronación, ¿sí? Si por ejemplo, imaginemos vendría torre jaque, nosotros podemos jugar simplemente acá, jaque, rey acá, rey F2, por ejemplo. Podemos hacer tranquilamente. Y si quiere venir por acá, tenemos este jaque que es totalmente mortal, ¿no? Vean cómo, por ejemplo, podemos jugar así, torre acá y el peón que avanza. Y le hacemos el famoso tema de traer el rey y poner la torre enfrente, ¿no? Así que esto estaría totalmente ganado, ¿ok? Bien, una partida realmente muy interesante por parte de Stein, que defendió bastante bien, ¿sí? Y aprovechó la pequeña imprecisión que tuvo en el ataque Chigorin. Es verdad que dejó escapar varias situaciones donde podría haber resistido mucho más en la partida, pero la técnica final de Steinix al final de la partida realmente es exquisita, ¿no? Y es justamente la técnica de un campeón mundial, ¿no? Bien. Espero que se haya entendido todo, que les haya gustado la partida en principio y por supuesto no olviden suscribirse al canal si quieren seguir mirando esta serie, si quieren seguir disfrutando de los campeonatos del mundo, pueden suscribirse a mi canal, también únanse a las redes sociales para estar enterados cuando suba alguna cosa, algún mensaje, pueden estar enterados de todo lo que pase sobre el canal y por supuesto si les está gustando muchísimo y quieren que esto continúe, realmente les gusta el trabajo que vengo realizando, pueden unirse como sponsor en YouTube, ¿sí? Hay un cartelito que dice unirse, ahí pueden hacerlo, es una donación mensual que harían al canal para justamente continuar con todo este trabajo. Así que bueno, desde ya muchas gracias a todos y nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.